El día de mi boda. Mis padres me llamaron a las 6 de la mañana para decirme que la finca estaba reservada para el debut de mi hermana en el teatro. Como si mi vida entera no valiera una sola noche de aplausos. No pude creerlo cuando vi el vestido blanco colgado en el armario, listo para un día que nunca llegaría. Mientras ellos celebraban su triunfo con champán en mano, ignorando mis lágrimas que caían como lluvia sobre el suelo de mármol de nuestra casa en Sevilla. En ese instante, juré que su felicidad sería mi ruina, y comencé a tejer la red de venganza que los arrastraría a todos al abismo de sus propias mentiras. El sol de Andalucía entraba a raudales por las persianas entreabiertas de mi habitación, pintando rayas doradas sobre la cama donde yacía, paralizada, con el teléfono aún apretado contra la oreja. La voz de mi madre, esa voz melosa que siempre había usado para endulzar las píldoras amargas de la vida, resonaba en mi mente como un eco traicionero. Cariño, es solo un contratiempo. El debut de Elena es su gran oportunidad. Tu boda. Bueno, se puede posponer. El amor espera. No. ¿Amor? Eso era lo que llamaban al hombre que me había prometido eternidad bajo los naranjos de la finca de Triana, solo para cancelar todo porque mi familia prefería el brillo de las luces del escenario al de mi anillo de oro. Me levanté de un salto. El camisón de seda blanca, el mismo que había elegido para la noche de bodas, se enredó en mis piernas como una soga invisible. Corrí al baño. Me miré en el espejo, ojos hinchados, labios temblorosos, el cabello castaño revuelto como si ya hubiera pasado por una tormenta. ¿Quién era esa mujer reflejada? Lucía, la hija olvidada, la que siempre había sido el eco de Elena. Mi hermana mayor, la estrella en ascenso del teatro flamenco. Desde pequeñas, en nuestra casa de paredes encaladas en el barrio de Santa Cruz, Sevilla, Elena era el sol y yo la sombra. Ella bailaba, cantaba, hipnotizaba a todos con su voz ronca y sus caderas que contoneaban promesas de pasión. Yo estudiaba Derecho en la universidad. Soñaba con una vida estable, con un marido como Javier, mi prometido, un arquitecto sólido como las catedrales góticas que tanto amábamos recorrer juntos. Pero esa mañana, todo se rompió. Bajé las escaleras de 2 en 2. El aroma azaar del patio interior me golpeó como una burla. Mi padre estaba en la cocina, sirviéndose un café solo, con el periódico abierto en la página de espectáculos. «Papá», grité, mi voz quebrándose como cristal. Él levantó la vista. Sus ojos grises, los mismos que me había heredado, parpadearon con esa mezcla de culpa y desafío que conocía tan bien. «Lucía, hija, siéntate. Es por el bien de la familia. Elena ha invertido años en esto. Su agente dice que es el momento. Tu boda. Hay tiempo para otra fecha». ¿Tiempo? Como si mi vida fuera un calendario que se podía borrar y reescribir. Llamé a Javier. Mi voz un susurro ahogado. Él llegó en menos de media hora, su coche frenando con un chirrido frente a la puerta de hierro forjado. Era alto, de hombros anchos, con esa barba incipiente que me hacía sentir segura. Pero cuando le conté, su rostro se endureció. Esto es una locura, Lucía. ¿Cómo pueden hacerte esto? ¿Y la finca? ¿Los invitados? Los invitados, mis amigos de la facultad, sus colegas de la oficina, tíos lejanos de Córdoba que ya estaban en camino. Todo cancelado por un telegrama impersonal, evento reprogramado por motivos familiares. Nos sentamos en el patio, bajo la bugambilla que trepaba por las paredes como venas púrpuras. Javier me tomó la mano, sus dedos callosos de tanto dibujar planos. Lo haremos de todos modos. En una iglesia pequeña, en el Guadalquivir. No necesitamos su bendición. Pero yo ya sentía el veneno filtrándose en mis venas. No era solo la boda, era toda una vida de segundas partes. Recordé la vez que Elena se llevó mi bicicleta nueva porque la suya se había pinchado.
Y mis padres rieron, comparte. Lucía, es tu hermana. O cuando gané el premio de debate en el instituto. Y la cena de celebración se eclipsó porque Elena había conseguido un papel en una serie de TV. Siempre Elena. La niña prodigio. La que hacía que mi madre se enorgulleciera con lágrimas en los ojos. La que mi padre financiaba con préstamos que nunca me pediría a mí. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado en la cama deshecha, yo no cerré los ojos. Me levanté, descalza sobre el azulejo frío, y me acerqué a la ventana. Afuera, las calles de Sevilla bullían con el rumor de la vida, risas de tabernas, el eco de una guitarra flamenca lejana. Pero en mi pecho, un fuego se encendía. No era ira ciega, era algo más afilado, calculado. Abrí mi portátil, las teclas frías bajo mis dedos temblorosos. Busqué derecho de propiedad familiar en España. Horas después, con los primeros rayos del alba tiñendo el cielo de rosa, tenía un plan rudimentario. No les robaría su show, lo usaría para destrozarles el alma. Al día siguiente, fingí la sumisión. Fui a la finca de Triana, donde el personal decoraba para el gran debut de Elena guirnaldas de jazmín, mesas con manteles bordados, un escenario improvisado bajo las estrellas. Mi madre me abrazó, oliendo a perfume caro y a culpa mal disimulada. Verás, hija, será mágico. ¿Y tu boda? La haremos aún mejor. Sonreí. Besé su mejilla, pero en mi mente, ya veía las grietas en su fachada perfecta. Elena llegó más tarde, radiante en un vestido rojo que parecía sangre fresca, su cabello negro suelto como una cascada de medianoche. Lu, ¿estás bien? Mamá me contó. Lo siento tanto. Sus ojos, idénticos a los míos pero con ese brillo de actriz, me miraron con piedad fingida. La abracé, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Por supuesto, hermana. Todo por ti. Pero mientras la veía ensayar, girando con gracia felina sobre el césped, algo se rompió dentro de mí. No era solo traición, era el reconocimiento de que yo siempre había sido el sacrificio en el altar de sus ambiciones. Javier me esperaba en el coche, su expresión sombría. No lo hagas, Lucía. Déjalos. Somos nosotros contra el mundo. Sacudí la cabeza. No, amor. El mundo es de ellos. Pero yo les enseñaré lo que cuesta robar un sueño. Esa semana fue un torbellino de preparativos falsos. Cancelé proveedores con excusas vagas. Devolví el vestido a la modista con una nota. Circunstancias imprevistas. Mis amigos, confundidos, me enviaban mensajes de apoyo, algunos murmuraban sobre la familia loca. Pero yo acumulaba datos, extractos bancarios de mis padres, que habían hipotecado la casa para financiar la carrera de Elena, correos de su agente, prometiendo contratos millonarios si el debut era un éxito. Todo lo guardaba en una carpeta digital titulada Justicia. La noche antes del show, cenamos en familia. La mesa larga en el comedor, iluminada por velas de cera de abeja, crujía bajo platos de jamón ibérico y paella humeante. Mi padre alzó su copa por Elena, nuestra estrella. Brindamos, el vino tinto bajando como fuego por mi garganta. Elena parloteaba sobre el director, un tal Ramón Vargas, que la había descubierto en un bar de Triana. Mi madre asentía, radiante. Yo observaba, memorizando cada gesto, cada risa. Javier, a mi lado, apretaba mi rodilla bajo la mesa, un ancla en la tormenta. Cuando me retiré a mi habitación, saqué el viejo álbum de fotos del cajón. Imágenes de nosotras de niñas, Elena con un tutú robado de mi armario, yo sonriendo detrás, siempre un paso atrás. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero las sequé rápido. No había tiempo para debilidad. Llamé a mi amiga Clara,
abogada en el bufete donde yo trabajaba. Necesito tu ayuda, susurré. Ella, con su voz firme como el acero toledano, prometió discreción. Cuéntame todo, Lucía. Vamos a hacer que pajen. Al amanecer, el día del show, el aire olía a jazmín y anticipación. Me vestí con un traje negro sencillo, como una viuda de luto por mi matrimonio muerto. Javier me besó en la frente, sea lo que sea que hagas. Te amo. Asentí, pero mi mente ya estaba en el escenario, no bailando, sino derrumbándose. El teatro al aire libre en la finca de Triana era un sueño hecho realidad para Elena, focos LED que parpadeaban como estrellas caídas, filas de sillas blancas alineadas bajo toldos de lino, y un público selecto críticos de El País, productores de Madrid, amigos de la alta sociedad sevillana que murmuraba expectante con copas de manzanilla en mano. Yo estaba allí, en la primera fila, flanqueada por mis padres, que no paraban de saludar con sonrisas ensayadas. Mi madre, con un vestido verde esmeralda que acentuaba su figura aún esbelta a los 50, susurraba, mira, Lucía, ese es el director de la Real Academia de Flamenco. ¡Qué orgullo! Orgullo. La palabra me quemaba la lengua como bilis. Javier se había quedado en casa, alegando un resfriado, pero en realidad porque no soportaba ver cómo mi familia convertía mi humillación en un espectáculo. Yo, en cambio, necesitaba estar allí. Necesitaba absorber cada detalle, cada aplauso que no era mío, para alimentar el monstruo que crecía en mi pecho. Elena salió al escenario al atardecer, el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y púrpura, como si el mismísimo Guadalquivir sangrara por ella. Su vestido rojo fluía como lava, y cuando comenzó a cantarle esa voz grave, rasgada por años de cigarrillos y pasión, el público contuvo el aliento. «¡Ole!», gritó alguien, y pronto fue un coro. Mis padres se tomaron de la mano, lágrimas en los ojos de mi madre. Yo aplaudí también, pero mis palmas eran frías, calculadoras. Después del show, el FTMF fue un torbellino de felicitaciones. Elena, sudada y eufórica, corrió hacia nosotros, abrazándome con fuerza. Lo hice. Lu, ¿lo sientes? El contrato viene mañana. Su entusiasmo era contagioso, pero para mí era veneno. Sonreí, felicitándola, mientras mi mente repasaba el plan. Esa noche, en la fiesta post-espectáculo, rodeada de camareros con bandejas de tapas y el rumor de conversaciones en andaluz cantarín, me escabullí al baño. Allí, con el espejo empañado por el vapor de mi respiración agitada, llamé a Clara de nuevo. Envía los documentos. Hoy, Clara era mi salvavidas. Una mujer de 35 años con gafas de montura gruesa y una mente afilada como un cuchillo jamonero. Nos conocimos en la Facultad de Derecho de Sevilla, compartiendo noches de café y exámenes sobre códigos civiles. Ella sabía de mis frustraciones familiares, de cómo Elena siempre había sido la elegida. Lucía, ¿estás segura? Esto podría destruirlos. Legalmente, es impecable. Pero emocionalmente. Emocionalmente ya me destruyeron ellos, respondí. Mi voz un hilo tenso. Adelante. Los documentos eran simples pero letales, una demanda por incumplimiento de contrato familiar. Mis padres habían firmado un acuerdo informal años atrás, cuando heredamos la finca de mi abuelo, un viejo torero retirado que legó la propiedad a sus nietas por igual. Pero en la práctica, la habían usado como garantía para los caprichos de Elena, préstamos para escuelas de baile en Madrid, viajes a festivales en Granada, incluso el escenario de esa noche. Yo tenía pruebas, facturas, transferencias bancarias que había sustraído de la oficina de mi padre, donde trabajaba como contable a media jornada. Clara las había convertido en una bomba de relojería, reclamo de mi parte proporcional de la propiedad,
Más daños por daño emocional y económico causado por la cancelación de la boda. Mientras volvía a la fiesta, el móvil vibró, mensaje de Clara. Enviado al juzgado. Notificación a tus padres en 48 horas. Mi corazón latió con fuerza. Un tambor flamenco en mi pecho. Me acerqué a la barra. Pedí un gin tonic, el hielo tintineando como cadenas. Elena se unió a mí, aún con el maquillaje corrido por el sudor. Hermana, ¿por qué tan seria? ¿Ven a bailar? La miré, su rostro iluminado por las guirnaldas de luces. Por un instante, recordé cuando éramos niñas, robando higos del árbol del patio y riendo hasta que nos dolía la barriga. ¿Dónde se había perdido eso? Estoy feliz por ti. Mentí, chocando mi vaso contra el suyo. Pero la vida da vueltas. No. Esa noche, en la cama con Javier, le conté todo. Él se incorporó, alarmado. Lucía, esto es guerra. Y si te arrepientes, son tu familia. Familia. Repetí, amarga. La familia que me vendió por un spotlight. Le hablé de mi infancia, de cómo mi padre, un exbanquero arruinado por la crisis del 2008, había volcado todas sus esperanzas en Elena, viéndola como su redención. Mi madre, maestra de baile retirada, la moldeaba como arcilla. Yo era la práctica, la estable, la que pagaba facturas y callaba. Javier me abrazó, su calor un bálsamo. Entonces, hagámoslo juntos. Pero prométeme que no te perderás en esto. Los días siguientes fueron una danza de normalidad fingida. Fui a trabajar al bufete, revisando casos de divorcios y herencias. Ironía que me hacía sonreír con sorna. Mis padres me llamaron para arreglar lo de la boda, proponiendo una fecha en otoño, en una capilla modesta. No te preocupes, hija. Elena ya firmó con la productora. No les dije nada. Dejé que el silencio hablara. Elena, eufórica, me inundaba de mensajes, fotos de ensayos, invitaciones a premiers. Respondía con emojis sonrientes, pero por dentro, contaba las horas. La notificación llegó un martes, como un trueno en cielo despejado. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando oí el timbre. Mi padre abrió, y su voz, esa voz grave que comandaba salas de juntas, se quebró. ¿Qué es esto? Lucía. Entró al salón con el sobre en mano, el rostro ceniciento. Mi madre lo siguió, pálida como un fantasma de Semana Santa. Elena llegaba justo entonces, con bolsas de compras de El Corte Inglés. ¿Qué pasa? Se lo leyeron en voz alta, demanda por 200.000 euros. Mi parte de la finca. Más costas judiciales. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el goteo del grifo. ¿Cómo pudiste? Susurró mi madre, lágrimas surcando su maquillaje. Mi padre me miró como si viera a un extraño. Esto es por la boda, ¿verdad? Pensé que lo había superado. Negué con la cabeza, calmada. No es por la boda. Es por años de ser invisible. De ver cómo hipotecabais todo por ella. Señalé a Elena, que balbuceaba. Lu. Yo no sabía. Mamá. Papá. Decidle que pare. Pero yo ya me iba. La puerta cerrándose tras de mí como el telón de un teatro en ruinas. En el coche. Llamé a Javier. Acabó el acto 1. El río. Nervioso. Bienvenida al drama real. La demanda fue como una grieta en la fachada de nuestra familia, una que se ensanchaba con cada reunión forzada en el salón de abogados. Clara me representaba con maestría, su traje sastre negro contrastando con el caos emocional que flotaba en el aire viciado de la sala en el centro de Sevilla. Mis padres llegaron con su propio letrado, un tipo canoso de bigote fino llamado Don Emilio, que olía a colonia barata y a casos perdidos. Elena se sentó al fondo, mordiéndose las uñas.
Su glamour de escenario reemplazado por vaqueros desgastados y un suéter holgado. Esto es una pesadilla, murmuró cuando nos vimos. Las sesiones eran un baile de palabras afiladas. Don Emilio argumentaba afectos familiares e intención no maliciosa. Pero Clara contraatacaba con hechos fríos de extractos bancarios. Escrituras de la finca. Incluso un email de mi padre admitiendo que la propiedad era colateral para el futuro de Elena. Yo observaba desde mi asiento, el corazón latiéndome con una mezcla de triunfo y náusea. ¿Era esto justicia o solo mi propia oscuridad reflejada? Javier me acompañaba a las salidas. Su mano en la mía un recordatorio de que no estaba sola. Estás haciendo lo correcto, decía. Pero sus ojos traicionaban la duda. Fuera del juzgado, la vida se tosía en espirales inesperadas. Mis padres me evitaban llamadas, pero mi madre dejaba notas en la puerta. Hablemos, hija. No destruyas lo que queda. Elena, en cambio, me bombardeaba con mensajes desesperados. Lu, por favor. El contrato se cae si no hay estabilidad. Mamá está destrozada. Una noche, cedí y la encontré en un bar de Triana, el mismo donde se conocieron mis padres en los 70. Pidió un rebujito, su mano temblorosa al remover el hielo. No quería esto. Siempre te admiré. ¿Sabes? Tú eres la fuerte, la que no necesita aplausos. Mentira dulce, pero sus ojos, esos ojos que compartíamos, brillaban con sinceridad por primera vez en años. Hablamos hasta el alba, el humo de cigarrillos envolviéndonos como niebla. Le conté todo, la rabia de la boda, la soledad de ser la segunda, el miedo a que Javier me dejara por el escándalo. Ella lloró, confesando sus propios demonios, la presión de ser perfecta, las pastillas para dormir, el amante casado que la productora le había sugerido para un papel. Somos víctimas de ellos, Lu. De sus sueños no cumplidos. Por un momento, consideré retirar la demanda. Pero entonces recordé el vestido blanco en el armario, el silencio de los invitados, y el fuego se reavivó. Demasiado tarde, dije, pagando la cuenta y saliendo a la noche perfumada de Azahar. El conflicto se extendió a lo social. Amigos comunes me miraban con recelo en las cenas de los sábados, tíos de Córdoba enviaban correos acusándome de codiciosa. Javier enfrentaba lo peor en su trabajo, rumores de que su futura esposa era la destructora de familias. Una noche, en nuestra casa alquilada en Nervión, discutimos por primera vez. Esto nos está consumiendo, Lucía. Vale la pena. Lo miré, su rostro iluminado por la lámpara de sal, y sentí pánico. ¿Y si te pierdo a ti también? Me abrazó, pero el abrazo era tenso, como un puente a punto de colapsar. Para complicarlo más, apareció un personaje inesperado, Ramón Vargas, el director que había lanzado a Elena. Me contactó a través de Clara, pidiendo una reunión privada. Lo encontré en un café en la Plaza de España, su figura enjuta envuelta en una bufanda pese al calor andaluz. Tu hermana es un talento, pero inestable. Tú, en cambio, tienes fuego legal. Ofreció un trato, retirar la demanda a cambio de un rol para mí en su productora de asistente legal. Algo modesto pero con potencial. Reí, amarga. ¿Crees que soy como ella? No vendo mi alma por un contrato. Se encogió de hombros. Todos vendemos algo, señorita Lucía. Piensa en tu familia. Sus palabras me rondaron como mosquitos. ¿Era yo la villana? En las noches de insomnio, paseaba por las calles empedradas de Sevilla, el eco de mis tacones uniéndose al lamento de un saeta lejana. Recordaba a mi abuelo, el torero, contándome historias de corridas donde la venganza era un arte, no matar al toro de inmediato, sino desgastarlo, humillarlo. La verdadera victoria es ver el miedo en sus ojos, decía. Quizás llevaba su sangre.
La vista judicial se acercaba. Y con ella, mi siguiente movimiento. Clara descubrió irregularidades en las finanzas de mis padres. Evasión fiscal en los préstamos para Elena, disfrazados como inversiones artísticas. Podía escalar la demanda. Involucrar a Haciende. Pero dudé. Javier notó mi vacilación. Escucha tu corazón, no el rencor. Lo intenté, pero el rencor era un río caudaloso, arrastrándome. Una tarde, mi madre irrumpió en mi oficina. ¿Sin cita? Estaba demacrada, el verde de sus ojos apagado. Lucía, por Dios. Tu padre tiene arritmias por el estrés. Elena canceló giras. Somos una familia rota. Lágrimas, súplicas. La abracé, oliendo su perfume familiar. Y por un segundo, fui niña de nuevo. Mamá, ¿por qué siempre ella? Susurró porque en Elena veíamos lo que no fuimos. En ti. Lo que temíamos ser ordinarias. Salí de allí temblando. El plan intacto pero el alma lacerada. El clímax se gestaba. Preparé la carta final, no solo dinero, sino la finca. La dividiría, vendiendo mi parte. Adiós a la casa de infancia. Javier me apoyó, pero advertí la grieta en nosotros. Elena me llamó esa noche. Voz rota, no luches contra mí. Lu. Lucha con nosotros. Demasiado tarde para alianzas. La escalada fue implacable, como una corrida donde el toro carga una y otra vez, pero el matador siempre da un paso atrás. Presenté la enmienda a la demanda, no solo compensación, sino partición de la finca y auditoría fiscal. Clara la entregó con una sonrisa feroz. Esto les dolerá a donde más duele, el bolsillo y el orgullo. Mis padres respondieron con contraataques emocionales, llamadas nocturnas de mi padre. Voz quebrada por el brandy, hija. Me odias tanto. No era odio, era equilibrio. Una balanza que por fin se inclinaba a mi favor. Elena, desesperada, recurrió a tácticas de actriz. Organizó una reconciliación en la finca misma, bajo pretexto de una barbacoa familiar. Llegué con Javier, el aire cargado de humo de leña y jazmín marchito. La mesa estaba puesta como en los viejos tiempos. Gazpacho frío, costillas a la brasa, vino de Jerez. Pero las risas eran forzadas, los silencios pesados como plomo. Mi madre sirvió platos con manos temblorosas. Mi padre evitaba mi mirada, bebiendo de más. Elena, en shorts y camiseta, me arrastró a una parte junto al pozo antiguo. Ramón me dijo de tu reunión. ¿Es verdad que rechazas el trabajo? Podríamos ser equipo. Yo en el escenario, tú detrás. La miré, el sol poniente tiñendo su piel de cobre. ¿Equipo? Siempre ha sido el equipo estelar. Yo la suplente. Ella se derrumbó, sentándose en el borde de piedra. No lo entiendes. Cada éxito es una cadena. Mamá y papá me empujan, pero yo te envidio. Tienes a Javier, una vida real. Sus palabras me desarmaron por un instante. La abracé, sintiendo sus sollozos contra mi hombro. Pero cuando volvió a la mesa, vi el cálculo en sus ojos, manipulación, puro teatro. La cena derivó en confrontación. Mi padre, rojo por el alcohol, golpeó la mesa. Basta de esta locura legal. Eres nuestra sangre, Lucía. Por unos euros destruirás el legado. Legado. Escupí. El legado de sacrificar a una hija por la otra. Javier intervino. Calmado, señor. Esto no es personal. Es justicia. Pero lo era. Todo lo era. Elena lloró. Mi madre se retiró a la cocina sollozando. Esa noche, en la cama, Javier y yo hicimos el amor con urgencia. Como si fuera la última vez. Sus manos en mi piel, un mapa de refugio. Al día siguiente, el duist menor llegó. Haciende citó a mis padres por irregularidades.
Clara lo había filtrado anónimamente. Pero el rumor se extendió como pólvora en las redes sevillanas. Amigos de la familia publicaron en Facebook: escándalo en la alta sociedad. La familia X bajo investigación. Elena perdió un endorsement. Mi padre. Clientes en el banco. Me sentí poderosa, pero vacía, como un recipiente roto. Entonces, el personaje intermedio emergió de las sombras: mi tío Felipe, hermano de mi padre, un viudo ermitaño en las colinas de Ronda. Llegó sin aviso, su camioneta polvorienta aparcando frente a mi piso. Era un hombre de pocas palabras, con manos callosas de labrador y ojos que veían demasiado. Tu abuelo me contó de la finca antes de morir. Era para las 2 nietas. Igual. Me invitó a su cortijo, un lugar de olivos retorcidos y silencio absoluto. Allí, sobre vino tinto y pan crujiente, me reveló cartas amarillentas. Mi abuelo sospechaba las preferencias de mis padres. Había escrito un codicilo secreto favoreciéndome si la equidad se rompía. Úsalo, dijo, su voz como grava. Pero recuerda, la venganza es un boomerang. Dudé, el peso de la herencia aplastándome. Javier, al enterarse, vio esperanza: esto lo resuelve sin sangre. Pero yo ya había probado el sabor del poder. Llamé a Clara: incluye el codicilo. La guerra continuaba. Elena contraatacó con astucia, filtró a la prensa local una historia lacrimógena: hermana contra hermana, la boda robada que destruye una familia flamenca. Artículos en ABC Sevilla me pintaban como la villana ambiciosa. Llamadas anónimas. Miradas en la calle. Javier enfrentó lo peor: su jefe le sugirió resolver asuntos personales. Nuestra relación se resquebrajaba. Discusiones nocturnas sobre si valía la pena. En una vista intermedia, don Emilio presentó evidencia: emails míos antiguos, quejándome de Elena, torcidos para mostrar rencor previo. Clara los desmontó, pero el juez, un hombre de mirada severa, advirtió: esto huele a drama familiar, no a ley. Salí exhausta, pero decidida. Preparé el golpe maestro: confrontar a Ramón Vargas públicamente. Lo cité en su oficina en el casco antiguo. Paredes cubiertas de pósters de zarzuelas. Tu descubrimiento de Elena costó mi boda. Y más. El río, ofreciendo cigarros. El arte exige sacrificios. Querida. Tu hermana lo sabe. Duerme conmigo por Rose. La confesión me heló. Grabé la conversación de ilegal, pero combustible. Se la envié a Elena anónimamente. Horas después. Su llamada: es mentira. No. Pero su voz temblaba. Semilla plantada. La familia se reunió de emergencia en la finca. Gritos. Platos rotos. Mi padre: detén esto o no serás bienvenida. Ya no lo soy, respondí. Salí bajo la lluvia torrencial, truenos retumbando como mi pulso. Javier me esperaba, empapado. Te sigo, pero no hasta el fin. El fin se acercaba. El clímax estalló como una tormenta de verano en Andalucía, repentino, feroz, dejando todo inundado. Era la vista final en el juzgado de Sevilla. El aire cargado de ozono y tensión. La sala estaba abarrotada: familiares lejanos, periodistas del Diario de Sevilla con libretas en ristre. Clara presentó el codicilo de mi abuelo con fanfarria. Prueba irrefutable de intención equitativa. Don Emilio palideció. Mis padres se miraron como condenados. Elena, al fondo, se cubría el rostro, su maquillaje corrido como máscaras de tragedia griega. El juez, tras deliberar, dictaminó partición de la finca, 150.000 euros en daños, y recomendación a Hacienda. Golpe de martillo. Mis padres se hundieron en sus asientos. Mi madre ahogó un sollozo. Yo, de pie, sentí una oleada de euforia fría, seguida de un vacío abismal. ¿Era esto victoria? Clara me palmeó el hombro. Lo lograste.
Pero al salir, el pasillo se convirtió en caos. Elena corrió hacia mí. Ojos salvajes, maldita, me has arruinado. Me empujó, uñas clavándose en mi brazo. Javier la apartó, mi padre gritó, basta. Elena. En el tumulto, el twist me golpeó como un rayo. Ramón Vargas irrumpió. No como salvador, sino como traidor. Lucía, detén esta farsa, Elena y yo. Lo planeamos. Planeado, el mundo se inclinó. Él continuó. Voz alta para los reporteros, tu hermana me pidió sabotear la boda para motivar tu carrera legal. Yo accedí por favores. Mentira. O verdad retorcida. Elena palideció. No, él miente. Pero los flashes de cámaras capturaron su pánico. Mi mente giró. ¿Había sido manipulada todo el tiempo? La demanda. Mi venganza. Solo piezas en su juego mayor. Huí al baño del juzgado. Vómito subiendo por mi garganta. Javier me encontró. Pálido. Dime que no es verdad. Llamé a Clara, verifica. Horas después, en un café cercano, la verdad emergió, emails entre Elena y Ramón, datados semanas antes de la boda. Haz que cancele, la empujaré a demandar, y la haré socia. No por amor fraterno, sino por celos profesionales, Elena quería que yo luchara para unirme a su mundo, bajo su sombra. Mi rabia se transmutó en algo más oscuro, traición doble. Confronté a Elena esa noche en su piso en el Arenal. Javier a mi lado como testigo. Ella abrió la puerta en bata, oliendo a vino y desesperación. Escúchame. No la dejé. Reproducí los audios, los emails en mi tablet. Su rostro se descompuso, quería ayudarte. Estabas atascada en esa vida aburrida con Javier. El drama te haría brillar. Brillaría. Como ella, en su circo. Me usaste como peón en tu ascenso. Sí sé. Ella cayó de rodillas, perdóname. Somos sangre. Pero la sangre se había secado. Mis padres llegaron, alertados por Ramón quien, astuto, usaba el escándalo para promocionar su nueva obra, Traición en Triana. Mi padre, con voz ronca, Elena nos mintió a todos. Pero tú, pudiste parar. Lo miré, ¿y tú? ¿Cuántas veces me sacrificaste? Mi madre suplicó, reconstruyamos. Pero el puente estaba quemado. Salí, la lluvia lavando mis lágrimas. Javier, en el coche, ¿ahora qué? Ahora, mi venganza real. Pasé días en aislamiento, en el cortijo de tío Felipe. Olivos susurrando secretos, el viento queriñecos de duendes. Allí, planeé el contraataque, filtrar todo a la prensa. No como víctima, sino como superviviente. Entrevisté con El Mundo, la familia que vende sueños. Titulares, escándalo flamenco, hermana traiciona por fama. Elena perdió contratos, Ramón. Credibilidad. Mis padres enfrentaron embargo parcial de la finca. Pero el costo, Javier me dejó. No reconozco a esta mujer vengativa, dijo. Maletas en mano. Dolor agudo, como una cornada. Elena intentó suicidio y píldoras. Encontrada por mi madre. Hospital. Visitas frías. Lo siento, murmuró desde la cama. Yo asentí, pero el perdón era un lujo lejano. El clímax culminó en la subasta de mi parte de la finca. Compradores anónimos. Ecos de infancia vendidos al mejor postor. Mis padres observaban desde lejos. Fantasmas. Yo firme. Bolsillo lleno. Alma vacía. Twist final. El comprador era tío Felipe. Salvando el legado para cuando estés lista. Esperanza tenue. Las consecuencias se desplegaron como ondas en el Guadalquivir. Lentas. Inexorables. Arrastrando todo a su paso. Vendí mi parte de la finca a tío Felipe por un precio justo. Pero el acto fue un corte final. La propiedad, ese bastión de azahares y recuerdos, se dividió en lotes. Mi madre se quedó con la casa principal.
Endeudada hasta el techo, yo, con dinero para empezar de cero en Madrid. Elena salió del hospital demacrada. Su carrera en ruinas, cancelaciones. Boicots de la escena flamenca. Se mudó con mis padres, trabajando en un bar de tapas, sirviendo rebujitos a turistas que no conocían su gloria pasada. Yo, en un piso imperse en Len Chambery, reconstruía. Clara me ofreció sociedad en el bufete, acepté, especializándome en conflictos familiares tóxicos. Artículos me citaban como experta de traicionada a empoderada. Pero las noches eran batallas, sueños de bodas fantasmas. Rostros de mi familia disolviéndose en humo. Llamadas esporádicas de mi madre el ven a casa. Lucía. Elena pregunta por ti. Respondía con excusas. El teléfono caliente en mi mano. Javier. Su ausencia era un hueco. Intenté citas, pero comparaba cada hombre con su solidez. Una noche, ebria de tinto en un tablao. Lo vi en un periódico, casado, con una arquitecta rubia, foto sonriente en ronda. Lágrimas saladas mezcladas con vino. ¿Hice bien? La venganza me dio justicia, pero robó mi inocencia. Elena reapareció meses después, en mi puerta de Madrid. Delgado, cabello corto, ojos hundidos. Necesito tu ayuda, Lu. Ramón me demandó por difamación. Reí, amarga, pero la dejé entrar. Hablamos hasta el amanecer, confesiones crudas. Ella admitiendo su envidia. Yo mi rabia ciega. Te convertí en monstruo para sentirme menos sola, dijo. La abracé, por primera vez sin reservas. Somos rotas, pero no irreparables. Mis padres vinieron para Navidad, en un vuelo tembloroso. Cena en mi piso, fabada asturiana de lata. Risas forzadas. Mi padre, envejecido, pidió perdón, fui ciego, hija. Priorice sueños sobre ti. Mi madre lloró, regresemos. No prometí nada, pero el hielo se agrietó. Elena se unió a terapia grupal, yo, a sesiones privadas. Desentrañando el nudo de tu H símbolo 1 ADN. Twist final, el comprador anónimo de la finca era Javier. Tío Felipe me dio, quería protegerte, aunque doliera. Lo encontré en un café en la Puerta del Sol. Su barba más gris, ojos suaves. No te dejé por odio. Te dejé para que ganaras sola. Besos bajo la nieve navideña. Promesa de segundas chances. La revancha terminó no en ruina, sino en redención agridulce. Vendí la historia a una editorial Sombras de Sevilla. Bestseller en listas. Dinero para terapia familiar. Viajes a la finca restaurada. Elena baila de nuevo. En pequeños escenarios, yo caso con Javier en una capilla discreta. Sin fanfarrias. Mis padres envejecen, aprendiendo equidad. No hay finales felices perfectos, solo lecciones grabadas en carne, la traición forja, pero el perdón reconstruye. Y en las noches quietas, miro las estrellas sobre Madrid, preguntándome si el precio valió la paz. Sí, susurra el viento. Porque al final, la verdadera venganza fue reclamarme a mí misma.